buenos días. No, no se Mientras acaba de terminar. colocan ahí la presentación, me gustaría iniciar esta breve charla. Yo voy a hablar de gestionar el valor del negocio. Eso, sí, sí, y me gustaría iniciar con una breve pregunta. Eso. Ojalá al final de esta breve charla podamos compartir experiencias. Más que nada, nosotros somos, al igual que ustedes, ¿no es verdad? Hemos sido emprendedores, hemos sido asesores, pero la verdad es que lo más relevante es compartir experiencias. Y quiero iniciar con la pregunta, ¿creen ustedes que el valor de una empresa se puede establecer solo en función de términos cuantitativos? Fíjense que, claro, la historia nos dice que al parecer no es así, porque compañías son adquiridas, ¿no es verdad?, por inversionistas extranjeros por valores muy superiores a lo que representan sus meros activos. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver el término cuantitativo. Una buena idea, sí, una buena idea parece ser importante, pero tampoco es todo. Lo que yo les quiero presentar es un modelo que de alguna manera rescata prácticas internacionales, muy buenas prácticas internacionales, pero además una visión muy particular, una visión de emprendedor. Al igual que usted, yo también fui emprendedor, tuve éxitos, tuve caídas, y de alguna manera eso me permite hoy día poder compartir experiencias. La pregunta que les hice, efectivamente la hemos contestado acá, ¿no es verdad? Todos ustedes dijeron en forma inmediata no. Les nombré la palabra buenas prácticas. Cuando a mí me nombraron la palabra buenas prácticas por primera vez y estaba como emprendedor, la verdad que me asusté. Mi emprendimiento era una pequeña empresa, era microempresa en realidad. Y me asusté, dije, la verdad, eso está fuera de contexto para mí. La palabra buena práctica es una palabra más bien de grandes compañías. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que estaba equivocado. No es así. Las buenas prácticas son actividades de sentido común. Y por eso son buenas prácticas internacionales, porque son temas tan sencillos como, por ejemplo, no hablar por celular cuando voy manejando. Fíjense qué sencillo. Eso es una buena práctica. Desde el punto de vista de empresa, por ejemplo, nunca pagar un cheque si no estoy seguro si he recibido el servicio o tengo el producto en mi poder. Es de sentido común, ¿no es verdad? No es ningún modelo complicado, no son variables, ¿verdad?, matemáticas. La buena práctica es una práctica de sentido común. Cruzar un semáforo con luz verde, etc. Lo importante es interiorizarla dentro de nuestras organizaciones. Les voy a hablar de tres conceptos generales que hemos identificado en este modelo. El primer concepto se llama gobernabilidad. Me imagino que todos han escuchado hablar de gobiernos corporativos que también se ve algo bastante de grandes compañías, ¿no es verdad? Gobernabilidad, al fin y a cuenta, es sencillamente la definición de la estrategia y de los objetivos de mi negocio. El hacer bien las cosas es el marco que de alguna manera permite que mi compañía tenga una buena base para crecer. Gestión es cómo materializo ese objetivo o esa estrategia, las herramientas que utilizo para lograrlas. Y posicionamiento es una variable un poco más atemporal, que la hemos nombrado en el más amplio sentido de la palabra y que está relacionada a, ¿saben ustedes exactamente quiénes son hoy día en el mercado? ¿Saben ustedes quiénes son para sus proveedores, para su competencia? ¿Saben ustedes quiénes son ustedes para los reguladores? Esa visión es muy relevante desde el punto de vista estratégico de los negocios. Vamos a iniciar por la primera. Gobernabilidad. Hemos definido algunos alcances específicos. Dentro de lo que es gobernabilidad, el primer alcance es la organización. Muy importante es definir la visión estratégica y los lineamientos que va a tener mi empresa. A lo largo que transcurra esta presentación se van a dar cuenta por qué es tan relevante hacerlo y por qué es relevante también plasmarlo y escribirlo. El lineamiento estratégico es básicamente el sueño, lo que de alguna manera me motivó a este emprendimiento, lo que yo quiero lograr. Si lo llevamos a un plano un poco más, digamos, de ejemplo, yo quiero adquirir una casa en 3 años más y esa casa vale 100 millones de pesos, por ejemplo. Para yo lograr esa meta que tengo, esa visión, ese sueño, tengo que, ¿verdad?, definir algunas acciones. Ese es mi sueño. ¿Cuál va a ser la estrategia para lograrlo? La estrategia va a ser, por ejemplo, dado que no dispongo de todo el capital, voy a solicitar un crédito hipotecario. En 3 años más esa es una estrategia. Solicitar crédito hipotecario
Y además voy a ahorrar todos los meses, ¿no es verdad?, durante 3 años para llegar a tener un pie. Esa es la otra estrategia. Ahí he definido mis sueños y las estrategias necesarias para lograrlo. Después, tengo que identificar claramente los roles y responsabilidades. Fíjense que en la vida nosotros ejercemos normalmente 3 roles. El rol de soñador, el rol de empresario, tal como lo decía Coco Legrand, ¿no es verdad?, y el rol de gestor. En las grandes compañías esto es fácil identificarlo. En las grandes compañías ustedes ven un gerente de operaciones, un vicepresidente de finanzas, ¿no es verdad?, un gerente de planificación, pero en las pequeñas compañías, y si nos vamos al extremo, en la compañía donde lo inicia una persona, esa persona tiene que asumir los 3 roles. Porque para que un emprendimiento sea bueno, yo tengo que soñar. Pero para soñar, de alguna manera me tengo que abstraer de esa visión de empresario. Porque yo no puedo soñar pensando en que no tengo capital, pensando en que tengo problemas, porque si sueño, en realidad voy a tener pesadillas, no van a ser un sueño, ¿no es verdad? No puedo. Tengo que de alguna manera abstraerme. Entonces, cuando la empresa es muy pequeña, uno tiene que saber separar esos roles. Cuando sueño, tengo que soñar, tengo que dejar de lado los problemas. Después me pongo en el rol de empresario y digo, perfecto, tengo mi sueño. Ahora, ¿cómo logro ese sueño? ¿Cómo lo materializo? El empresario es el que de alguna manera tiene que sacar el RUT, tiene que, no es verdad, crear la empresa, tiene que poner la plata, pero además esta empresa hay que operarla. Fíjense que en alguna de las otras charlas que hemos dado he compartido experiencias bastante bonitas. Una de las personas me decía, claro, yo en más de alguna oportunidad, él era un empresario de transporte, me falló el chofer y yo tuve que subirme porque, bueno, la empresa tiene que seguirnos, ¿verdad? Pero él al hacer eso, al gestionar, al meterse en la operación, pierde de vista también su negocio. Entonces la idea, para que nosotros logremos un éxito, que la palabra éxito no es algo de corto plazo. Para mí el éxito es cuando yo tengo un crecimiento permanente en el tiempo, cuando mi empresa madura a 3, a 5 años. No importa el nivel de crecimiento, yo puedo crecer a una tasa del 30% o puedo crecer a una tasa del 1%, no importa. Pero si estoy manteniendo esa madurez de la empresa y creciendo de a poco, eso es el verdadero éxito. Las rentabilidades de corto plazo no son éxito. Yo creo que nadie de ustedes, cuando soñó en emprender, pensó en hacerse rico, ¿no es verdad? Porque el emprendimiento no es el tema monetario. La satisfacción que uno tiene con la empresa, la satisfacción de dar trabajo, la satisfacción de compartir, de aportar a la sociedad, va mucho más allá del tema monetario. ¿Ah? Si nuestra visión sería hacernos ricos, mejor, ¿no es verdad?, juguemos loto todos los meses a ver si tenemos la suerte de que nos vaya bien. El ambiente de control, ya lo nombró Rosamel, es un tema muy relevante hoy día en las organizaciones. Coco Legrand decía algo muy simpático. Él decía que están las personas que generan los cambios, las que los ven pasar, ¿no es verdad?, y las que reaccionan. Esa es la diferencia del modelo de control interno. El control interno, la gestión de riesgo, está orientado a ser un poco más preventivo. Tratemos de evitar de que pase el problema, tratemos de detectarlo antes. ¿Por qué? Quizás hay temas que no los vamos a poder evitar. Hay riesgos que son, digamos, tan latentes y que se materialicen, puede ser un hecho de la causa, pero con un modelo de estas características lo que hago es minimizar el impacto que tiene. ¿Cuántos de ustedes han tenido emprendimiento y fracaso? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún fracaso, por ejemplo? Miren, hay bastante. Todos hemos tenido fracasos de alguna manera con los emprendimientos. Lo importante es salir bien parado de ese fracaso. Mientras menos nos impacte el fracaso, más en mejor posición voy a estar para iniciar un nuevo negocio. Entonces, aplicar los modelos de gestión en realidad no es solamente para garantizar el éxito. El éxito no está garantizado. Esto no garantiza el éxito. Una buena idea no garantiza el éxito. No lo garantiza. Pero sí, créanme que esto permite incrementar de manera significativa las posibilidades de lograrlo y las posibilidades de un menor impacto en caso de que fracasemos. Porque somos seres humanos y porque el fracaso es, digamos, es parte de la vida. Recuerden que nosotros nos tratamos de estructurar, tratamos de ser ordenados, pero el ser humano y la naturaleza es caótica. El desorden es el que prima, o sea, eso lo podemos ver, cualquier cosa en estado natural es caótico. Entonces, cuando nosotros tratamos de estructurar, lógicamente que estamos yendo en contra de la naturaleza y es complicado. El control interno, como les mencionaba, el cumplimiento regulatorio, muy importante.
¿Se acuerdan? Siempre hemos hablado de las ventajas competitivas de las organizaciones. Una ventaja competitiva es la diferenciación, por ejemplo, que mi producto se diferencia del resto. Otra ventaja competitiva que dio mucho boca en los últimos, no sé, quizás 5 años, era la diferencia del servicio. Porque a veces tú ya tenías el producto, la calidad del producto era igual que el de tu competidor y al final tuviste que hacer una diferenciación por servicio. Pero a futuro, yo diría que en el futuro inmediato, otro elemento diferenciador va a ser el cumplimiento normativo. Las grandes compañías, por ejemplo, si algunos de ustedes son proveedores de grandes compañías, las grandes compañías necesitan proveedores que estén alineados con sus modelos. Y las grandes compañías tienen modelos que cumplen con todas las normas internacionales, porque tienen apertura, porque quieren tener una cara visible, no es verdad, hacia el mercado. Son compañías que tienen un alto grado de responsabilidad social. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, los que somos proveedores de estas compañías, subirnos a esas normas. Muy distinta es la visión cuando una compañía licita, no es verdad, 2 proveedores de similares características y dice, oye, pero este proveedor tiene implementado el IFRS y este no. Con el de acá, yo voy a poder hablar en términos iguales desde el punto de vista financiero contable. Con el de acá voy a tener problemas. No vamos a estar hablando el mismo lenguaje. ¿Cuántas compañías van a decir, perfecto, pero mira, el de acá tiene implementado un modelo de prevención de delitos, la ley 20.393, que es importante para nosotros? ¿Saben? Es muy distinto el impacto que tiene en una empresa pequeña una mala imagen, porque si ustedes se dan cuenta, y por lo menos a mí me pasó, yo tuve un problema y me pude rearmar, porque finalmente soy yo y 2 personas más, o 3 personas más, o 10 personas más, pero una gran compañía que se le vea afectada la imagen es muy complicado. Y eso lo estamos viviendo hoy día con las noticias en el mercado, ¿no es verdad? Por lo tanto, ellos se resguardan mucho. Un proveedor les puede afectar la imagen. Por eso se resguardan tanto de los proveedores. Por lo tanto, la ventaja desde el punto de vista del cumplimiento normativo va a ser una ventaja competitiva. Cuando ustedes participen de una licitación, por ejemplo, coloquen dentro de sus antecedentes de la licitación que ustedes son IFRS, que ustedes cumplen con la ley 20.393, porque esas son ventajas competitivas. La información transparente también es muy importante desde el punto de vista del control interno. Yo no creo de que existan malas decisiones. ¿Cuántos de ustedes creen que han tomado una mala decisión en su vida? Yo no creo. Miren, yo no creo que existan las malas decisiones. No lo creo. El hombre es un ser estructurado. La mente del hombre es bastante estructurada como para poder tomar decisiones correctas, pero basada en la información que tiene. Desde mi punto de vista no hay malas decisiones. Es la información con la cual yo estoy tomando la decisión la que puede estar errónea. Por lo tanto, el flujo de información de una compañía es demasiado relevante. Fíjense que son temas yo sé que todos ustedes lo tienen bastante sensibilizado, pero ¿le han tomado la atención que lo amerita? ¿Estoy tomando la decisión de mi negocio con la información realmente que refleja la realidad del negocio? Es clave, es clave. Quizás la decisión no fue mala, por ejemplo, la decisión de los que levantaron la mano quizás no fue mala. Quizás la información con la que tomé fue la insuficiente o la incorrecta. Desde el punto de vista de la ética de los negocios, esto es algo que está en boga hoy día, y no solamente hoy día. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Diamantes de Sangre? Diamantes de Sangre, una película interesante, ¿no? Y es muy profundo el concepto social que trae de por medio. Fíjense que no descarto yo a futuro, un futuro 5 años quizá, en Chile, no lo sé. De alguna manera por eso somos asesores de riesgo, porque siempre estamos mirando el futuro para evitar esos potenciales impactos. No descarto que a futuro las empresas sean sancionadas, ya sea socialmente o por una entidad reguladora, en relación a la cantidad que han contaminado en su proceso productivo. 2 productos, pese a ser de las mismas características, similar calidad, podrían valer precio de mercado un valor absolutamente distinto, solamente producto de que uno de ellos fue generado con una mayor contaminación ambiental, fue generado con un mayor impacto social. Por ejemplo, esta compañía produjo muchos problemas en el sector donde se emplazó, afectó a algunos colegios, ¿no es verdad? Afectó porque despidió gente y dejó gente cesante. Es muy posible que ese producto tenga un menor valor en el mercado futuro. Por lo tanto, desde ya lo tenemos que ver como una ventaja competitiva, una ventaja estratégica, estar pensando en estos conceptos dentro de mi organización. El otro concepto es el modelo de gestión, ¿no es verdad?
Yo tengo definida mi misión, mi objetivo, yo tengo definido hacia dónde quiero llegar, pero me tengo que sustentar en algunas herramientas, en algunos pasos. Y esas herramientas, digámoslo entre comillas, son una adecuada planificación estratégica, una adecuada eficiencia o desarrollo de los procesos de negocio y el capital humano. Si ustedes se dan cuenta, lo que está acá básicamente es una empresa, ¿no es verdad? Está su lineamiento, está su proceso de soporte y está el capital humano que de alguna manera, ¿no es verdad?, es el que materializa todo lo anterior. Y la planificación estratégica se establece en planes de largo, mediano y corto plazo. Esto nosotros lo escuchamos en el colegio, lo podremos haber escuchado en la universidad, donde hayamos estudiado, y fíjense que cuando uno lo analiza, tiene un sentido realmente de valor. ¿Por qué es importante planificar a largo, corto y mediano plazo? ¿Por qué es importante? Yo tampoco le veía mucho la importancia, pero a medida que fui entendiendo el modelo me di cuenta de que es muy relevante. Fíjense el ejemplo que yo les di. Yo tenía mi casa para ser adquirida, ¿no es verdad?, en 3 años más, y esa casa hoy día valía 100 millones de pesos. Y yo iba a sacar la diferencia con un crédito hipotecario, ¿no es verdad? Pero sucede que si yo me quedo, ¿no es verdad?, con esa visión y no levanto mi cabeza, puede ser que llegue a los 3 años, haya juntado un pie de 20 millones y cuando levanto la cabeza para ver cómo está el tema, la casa ahora vale 200 millones, porque subieron las propiedades y las tasas de los créditos hipotecarios están al doble de lo que estaban cuando yo tomé la decisión. Por lo tanto, mi visión, mi objetivo, mi planteamiento está absolutamente obsoleto. Por eso es muy relevante esa visión de esa estrategia de largo plazo. Yo tengo que acompañarla de mediano y corto plazo para ir midiendo, para ir entendiendo si el contexto se mantiene. El corto plazo del ahorro, 100 mil pesos todos los días, ¿no es verdad?, al chanchito, 100 mil pesos. El mediano plazo, cada 6 meses o 3 meses, dependiendo del tipo de organización, ¿no es verdad?, la movilidad que tenga, yo levanto la cabeza y digo, perfecto, ¿cómo voy? ¿Cuánto he ahorrado la fecha? Esto está en función de lo que... las propiedades valen lo mismo. ¿Viene a futuro algún cambio en las tasas? Tengo que hacer esos análisis para garantizar de que mi sueño se mantenga vigente en el mercado. Porque mi sueño puede haber quedado fuera de contexto, ¿no es verdad? Es distinto soñar, por ejemplo, hacer un cohete viviendo en Estados Unidos, teniendo ahí a la NASA como soporte, a soñar a hacer un cohete estando acá, no sé, en Chile. Muy distinto. Quizás lo puedo lograr igual, pero claramente el contexto es distinto, la tecnología es distinto, el ámbito es distinto. Después, en lo que son los procesos de negocio, lo que tenemos que hacer es básicamente ser garantes de que esos procesos sean eficientes. Hay un concepto que también es muy relevante, lo nombró Rosamel Jiménez, el concepto del contador. El concepto, por ejemplo, yo como empresario tengo que asesorarme por por buenos profesionales para que mis procesos sean eficientes. Una empresa contable o un contador en sí, yo me he hecho la pregunta, ¿estoy siendo bien asesorado por mi contador? Desde el punto de vista tributario, por ejemplo, los impuestos se están pagando de la forma más inteligente en que se podrían pagar. ¿Cuántos de ustedes tienen certeza, por ejemplo, que las empresas que les colaboran, que los apoyan, son empresas de un nivel suficiente como para garantizar buenas prácticas? Que es lo que hablábamos al principio. Porque a veces, y les comento esto porque a mí en lo personal me pasó, yo tuve un problema con el contador que me llevaba a la empresa, tuve un problema. Y fue un error mío, fue un error por ahorrarme pequeños, no es verdad, dinero de corto plazo, sacrifiqué un sustento de mi compañía. Y después con el primer fracaso lo aprendí, no es verdad, y con el segundo iniciativa que tuve, ya garanticé tomar a un contador que el tipo fuera certificado, no es verdad, no me daba como para una empresa, pero sí para un contador certificado en ese momento. Pero lo que les quiero decir, apóyense siempre por gente dentro de la compañía buena, busquen gente buena, no se dejen llevar por la premura, busquen gente buena, busquen asesores buenos, busquen colaboradores buenos, porque al final esto es como la universidad, ¿no es verdad? O en el colegio, cuando uno hacía grupo, y si yo me quedaba con el grupo de los más amigos, me sacaba un 4 o 5, por ejemplo, y en cambio se buscaba ese grupo de los más estudiosos, ¿no es verdad?, los que más se preocupaban, mi nota era mucho mejor. En los negocios es lo mismo. Fíjense que son temas absolutamente similares. Desde el punto de vista del capital humano, garanticen un capital humano, también lo mencionó Coco Legrand, me quitó todo lo que yo quería decir el Coco Legrand,
iba a ser de hecho que nos abrazáramos, pero también me lo quitó. El capital humano es muy relevante. Tenemos que garantizar que el capital humano esté bien. Fíjense que esto no es netamente monetario. En mi pequeñita empresa, muy chiquitita, porque yo partí con 2 personas y llegué a tener 7 personas, ese fue mi emprendimiento. Yo tenía un modelo bastante simpático. Yo lo único que hacía, como no les podía pagar más, no es verdad porque la empresa no daba para poder pagarlos más, pero yo los quería retener porque eran buenos ponentes. Y ustedes saben que cuando una persona alcanza el ciclo de negocio es muy difícil contratar a alguien nuevo y enseñarle ese ciclo. O sea, es complicado, hay que tratar de retener a la gente buena. Yo apliqué un modelito que tampoco lo inventé porque me lo enseñó un profesor y era sencillamente hacer participar a todo el capital humano de las ideas de la compañía, que todos me aportaran para mejorar un proceso, para mejorar la parte administrativa, para mejorar el ámbito donde ellos se desenvolvían. Apórtenme con ideas. La mejor idea yo lo ponía en un cuadrito durante todo el mes a la entrada de la empresa. Fíjense qué sencillo, nada del otro mundo, pero lo que sentía esa persona de estar ahí en ese cuadrito, o sea, se ponía la camiseta por la compañía. O permitir que algunos colaboradores capaciten a otros. Yo hacía que algunos colaboradores, pese a que son pares, capacitaran a sus pares. ¿Por qué? Porque los obligo a estudiar, los obligo a entender el concepto. Ellos al tener que capacitar, tienen que saber. Y hay doble contenido ahí. Por un lado están motivados porque van a enseñar y por otro lado están obligados a comprender, a entender la materia que van a dar. Y así, muchos otros ámbitos, pero que no necesariamente dan desde el tema monetario. Y todo esto se sustenta en información, comunicación y algunos indicadores que tenemos que tener de acuerdo a la realidad del negocio. Pero lo más relevante es una supervisión permanente. Garanticen, por ejemplo, de que cuando ustedes dan algunas instrucciones, alguna política, algunos procedimientos, algunas órdenes verbales, garanticen de que esas órdenes fluyan a donde tienen que fluir. Nunca se queden pensando en que esa idea llegó porque yo se la dije a alguien que en teoría debería haber llegado. No, garantícenlo. Eso no significa que ustedes tengan que ir a cada uno, por ejemplo, de sus colaboradores a decir la orden. No, significa que tienen que tener un indicador que de alguna manera les permita esa retroalimentación. En algún momento ustedes tienen que saber, ¿están llegando mis instrucciones al nivel que tienen que llegar? Toda la compañía, toda la empresa, toda la fábrica o todo el área de servicios sabe las instrucciones que se dieron. Y la variable un poco posicionamiento, vamos a hacerlo más rápido porque me acaban de poner el semáforo aquí. La variable posicionamiento está relacionada a saber quiénes son ustedes en el mercado. Tienen que tener claridad en relación a las necesidades que tiene el mercado, por ejemplo. Identificar oportunidades. ¿Cuántos de ustedes han pensado, ustedes saben que se vienen 20.000 millones de dólares de inversión a la zona norte de Chile? Nosotros somos de Santiago, pero quizás nuestro negocio podría abrir una sucursal en el norte. ¿Han visto esa posibilidad? ¿Están atentos a lo que está pasando hoy día en el mercado? Son 20.000 millones de dólares. Imagínense la oportunidad de negocio que tenemos ahí. En la zona de Copiapó, en Calama, en Antofagasta. Es una variable que tenemos que analizar. Atributo específico de mi producto o servicio. Tengo que tener claridad si mi producto o servicio está cumpliendo con las expectativas del mercado actual. Quizás mi producto o servicio ya no basta. Quizás tengo que añadir a ese producto y servicio un atributo adicional, como por ejemplo el cumplimiento normativo. Fíjense lo que se potencia, es un valor agregado. Y el concepto de visión de largo plazo. Nunca se queden con utilidades de corto plazo, siempre hay que pensar a largo plazo. No importa que yo crezca del 1%, pero voy a crecer de manera sustantiva, de manera permanente en el tiempo. Eso es alto, tratar de aprovechar ciertas situaciones. Por ejemplo, yo quiero producir más y por lo tanto voy a sobreestresar algunas máquinas para poder producir más y ganar más al corto plazo. Pero como se darán todos cuenta, eso va a permitir de que las máquinas, no es verdad, se desgasten mucho más rápido de lo que estaba presupuestado y por lo tanto finalmente lo que puede pasar es que haya un colapso de la operación y se detenga. Y ese impacto puede ser mucho más alto. Vámonos de acuerdo a los lineamientos del negocio. Entonces, un poco resumiendo, como se darán cuenta, las 3 variables más, y aquí recién ha entrado este concepto del valor financiero, es el valor real que tiene mi compañía. Ese es el valor real. Algunos indicadores, como para poder finalizar esta presentación, algunos indicadores típicos que se utilizan desde el punto de vista financiero,
Está la EBITDA, la verdad, que es la utilidad antes de impuestos y de otros elementos que se descuentan. Está el apalancamiento, por ejemplo, la relación entre el capital, ¿no es cierto?, y crédito o deuda. Desde el punto de vista de gobernabilidad, ¿cómo puedo medir mi gobernabilidad? El grado de complemento política. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Estás seguro de que las instrucciones están llegando? El grado de complemento política. ¿Cuántos eventos no deseados he tenido en la organización? Es un indicador. Si yo tengo muchos eventos no deseados, significa de que de alguna manera no estoy mejorando el modelo, no lo estoy retroalimentando para ese mejoramiento continuo que tiene que haber. El concepto de gestión, la calidad de la información para la toma de decisiones es clave. No piensen que se equivocaron en tomar una decisión, analicen por la información que tomaron esa decisión. Nivel de productividad de la compañía, eso está más orientado, ¿no es verdad?, a algo estándar. El posicionamiento, la tasa de penetración de mercado, la evaluación de clientes, etc. Lo que le he querido plasmar en esta presentación, como se darán cuenta, no es nada nuevo. Yo creo que es algo que todos sabemos, pero sí recalcar ciertos conceptos que son muy clave. Muy clave. Yo siempre finalizo mi presentación con 4 palabras. La primera es soñar, la segunda es planificar, la tercera es planificar y la cuarta planificar. Muchas gracias.